Bendito sea el nombre del Señor. Bien, máxima reverencia, máxima atención. Proseguimos con las bendiciones del cielo dadas por el Señor. En primera instancia, orando, como no se puede pasar un día sin orar. Y después, pues, intentando, dentro de nuestras limitaciones y nuestras torpezas, transmitir el mensaje de Dios cada día a su congregación, a su pueblo. Amén. Hoy daremos comienzo al primer capítulo del Evangelio de Marcos. Amén. Ha habido un intervalo de tiempo porque se acercaban fechas, la cual el Espíritu nos demandaba hablar de otras cosas, pero hoy daremos comienzo a lo que teníamos planeado ya respecto al Evangelio de Marcos. Si os acordáis, hace algunos meses os dije y os aconsejé de que dierais prioridad a la lectura del Evangelio de Marcos. Espero que más muchos que pocos os los hayáis leído. Amén. Pero bueno, previamente, amén, así muy así, ¿vale? Previamente ya estuvimos haciendo una introducción a la importancia que tiene el sermón expositivo. ¿Os acordáis? Hacemos memoria, un poquito ya más para atrás. Estuvimos hablando de lo que es el sermón expositivo. A todos los que no han estado, está grabado y se les va a poder pasar para que lo puedan escuchar. Amén. Estuvimos hablando respecto al sermón expositivo. ¿Qué es el sermón expositivo? Simplemente es pasar libro por libro, carta por carta, sección tras sección de las Escrituras, extrayendo el contenido bíblico, la exégesis, la extracción del contenido bíblico respecto a lo que Dios quiso decirnos en esa porción concreta de la Escritura, teniendo siempre un contexto general del total de las Escrituras. Si nos convertimos en una congregación que no predica expositivamente, nos convertiremos en una congregación que no transmita todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si está a mi libre elección decidir lo que predico, seguramente que muchas cosas serán del Señor y seguramente que todo lo que hablemos es del Señor porque no salimos de la Escritura, pero igual hay porciones de las Escrituras que yo, pues, o porque no soy tan afín, o porque no me atrevo, porque qué sé yo, como que me las salto. Pero en cambio el sermón expositivo no te deja opción. ¿Por qué no te deja opción? Porque pasas texto por texto, verso por verso, por todas las Escrituras, intentando interpretarlas. Esperemos, pues, que con la ayuda del Señor, cada día más, pues estemos más cerca de tener ese conocimiento, al menos superficial, de todo el panorama bíblico en todo el trayecto de nuestra vida como congregación. También estuvimos, no recuerdo bien si fue un culto o dos, una reunión o dos, que estuvimos hablando sobre la introducción, estuvimos haciendo una introducción al Evangelio de Marcos. Primero fue la explicación del sermón expositivo, que creo que fue en una vez, y después dimos en dos partes, creo recordar, la introducción al Evangelio de Marcos. Nos introdujimos al Evangelio de Marcos para poder atender el primer capítulo, habiendo ya previamente tenido una panorámica general de lo que es el Evangelio. ¿Qué estuvimos tratando? Pues cosas como quién es Marcos, cuándo escribió, por qué escribió, dónde escribió, con qué propósito escribió, qué vinculación tenía, un montón de cosas. ¿Cuál es el propósito de este evangelio? ¿De qué trata? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Qué diferencia tienen entre evangelios? En fin, estuvimos hablando una serie de cosas bastante interesantes que nos dio, pues muy por encima, pero sí que nos dio una panorámica bastante buena para introducirnos al evangelio ya previo estudio con un conocimiento, pues, bastante así de que podamos tener para poder introducirnos bien a lo que vamos a tocar hoy y los demás días. Amén. Por tanto, con esta panorámica previa, como os hemos dicho, podemos dar comienzo a estudiar de modo general y exegético la hermosura de que este evangelio contiene. Amén. A modo muy general, mis hermanos, porque aparte de que si queremos pasar por todo el Evangelio y por todo esto de un modo ligero, no nos podemos parar en muchos sitios, pero ya no solo por eso, sino porque yo no tengo capacidad para profundizar en nada. Simplemente a modo superficial, pues si ahí vamos con esas capacidades tenemos pues un poquito de capacidad, pero no para profundizar. Bien.
Marcos comienza su evangelio directamente sin explicaciones previas al ministerio de Jesús. Empieza su evangelio así, de golpe. De golpe nos presenta la panorámica del servicio de Jesús. No es como Mateo y Lucas, que nos enseña una vista previa, un preludio antes del ministerio de nuestro Señor Jesús. En Mateo y en Lucas vemos cómo hay genealogías, vemos cómo la infancia de Jesús se nos presenta, tampoco una cosa exagerada, pero sí que se nos presenta. Vemos a Jesús en el templo, vemos que si la circuncisión, vemos que si el sacrificio, vemos ciertas cosas que nos muestran una previa vida de Jesús antes de su ministerio. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os acordáis? Bien. Por otro lado, Juan vemos que va más allá, y Juan nos engancha justamente con algo que tiene que ver directamente con lo celestial. En el principio era el verbo era con Dios, y nos lleva allí arriba del todo. Y nos da una introducción previa antes de dar comienzo al ministerio de Jesús. Pero Marcos no hace nada de eso. Va directamente a la labor ministerial de nuestro Señor Jesucristo, empezando por el mensaje previo de un hombre que le precede. ¿Quién? Juan el Bautista. No es de extrañar que vaya tan rápido y que dijéramos que el Evangelio de Marcos, si tiene algo de exclusividad, es que es el Evangelio que va a galope y no a trote, ni a paso. Va a galope pasando por la vida de Jesús y concretamente por los hechos puntuales de Jesús a favor de las personas que tenía alrededor en este contexto el pueblo de Israel para ejercer su ministerio conforme toca. Y así es el Evangelio de Marcos y así se desarrolla. Pero antes de atender el verso 2, que es el que habla directamente del previo paso a Jesús, que es Juan el Bautista, el único previo paso que hay en el Evangelio de Marcos, vamos a centrarnos, como no, en el primer versículo de Marcos. Por tanto, tomemos las Escrituras, Marcos, capítulo 1, versículo 1, y todo aquel que tenga Biblia puede acompañarme en el nombre de Jesús. Marcos 1, 1. ¿Lo tenemos? Marcos 1, 1. Y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a intentar extraer y desgranar esta breve porción de las Escrituras. El Evangelio comienza con una palabra que no podemos pasar por alto. ¿Vais a repartir Biblias? Vale. Repartir Biblias, pues si no. Esperamos porque si no nos distraemos y no. Gloria a Dios. No hay ninguna prisa, ¿no? Gloria a Dios. Amén. ¿Ya? Tenemos que traer las Biblias de casa. Amén. Estas Biblias son para emergencias. Las Biblias de casa, las nuestras, las leídas, las gastadas, las arrugadas, esas. ¿Vale? Bien. ¿Por dónde iba? Por el comienzo, ¿no? Vale. El Evangelio comienza con una palabra que no podemos pasar por alto. ¿Estáis? Ya lo hemos leído el texto, atenderme a mí. El Evangelio comienza con una palabra que no podemos pasar por alto. Dicho esto, pasamos por alto demasiadas cosas cuando leemos. Dicho esto, leemos demasiado rápido, mis hermanos y mis hermanas. Tomamos las Escrituras, comenzamos a leer y como que estamos deseando acabar cuando tendría que ser todo lo contrario, que no se acabará nunca. Tenemos que intentar educar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, la dedicación a la Escritura, a no tener necesidad de leer rápido. Tenemos que leer despacio y con todos nuestros sentidos puestos en lo que leemos. Yo os voy a decir algo que me pasa a mí a veces. A veces me pongo a leer y cuando ya estoy un poco así, empiezo a leer y me tiro 5 minutos leyendo, que cuando vuelvo en sí
Los 5 minutos que he leído no los he leído, es mentira. El piloto automático he puesto. ¿Y qué tengo que hacer? Pararme y decir, bueno, ¿qué he leído? Me voy atrás a donde me acuerdo que lo dejé. Y yo he seguido leyendo. Pero ¿qué pasa? Que no tenía toda la atención, todo el corazón, toda mi mente puesto en lo que estoy leyendo. Y si hay algo en la vida que tenemos que tener dedicación total, atención total, no es ni a la venta, ni a la casa, ni al vestir, ni al trabajar, ni a la salud, es a su bendita palabra. Por tanto, ¿qué consejo puedo daros? El que yo intento hacer. Que previamente a la lectura, qué bueno es dedicar un tiempo a orar. Dedicar un tiempo, Señor, voy a leer tu palabra, ayúdame a que mi mente se despeje, ayúdame a que mi mente esté disipada, quitada todos los pensamientos, y ayúdame, Señor, sumérgeme en el espíritu de la letra. ¿Amén? Pues esto. Pasamos por alto muchas cosas. ¿Y cuál es la palabra que pasamos por alto directamente, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios? En primera instancia, la palabra principio. Principio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante principio? En primera instancia nos enseña el origen del ministerio de Jesús en esta esfera terrenal. El principio de algo. Jesús no apareció de la nada. O sea, Jesús no estaba así y vino ya con 30 años y Dios lo mandó y apareció y empezó a trabajar y después murió y se fue. No, no fue así. Hubo un principio, un momento determinado en el tiempo en el cual Jesús, antes de ese momento, nació, se desarrolló, aprendió, se fortaleció, conoció, y cuando fue el momento determinado en el que el Padre dijo ahora, es cuando Él dijo ahora. Un principio respecto a su ministerio. ¿Entendéis esto? Es sencillo. Fijaos si es así, que vemos en las Escrituras como cuando están en una boda, están en las bodas de Caná, se acaba el vino, y cuando se acaba el vino, ¿qué pasa? Se acaba el vino y su madre habla con su hijo. ¿Qué podemos hacer? Se ha acabado el vino, que no sé qué, que no sé cuántos, y dice, ¿qué hace? Le exhorta, la reprende, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es mi hora. ¿Por qué? Porque había un momento, un principio determinado que no lo marcaba Jesús, lo marcaba su Padre Celestial. Había un principio en este momento que es importante, que hubo un principio en el ministerio de Jesús. Por tanto, en las Escrituras aprendemos que aunque a veces no lo entendemos todo y a veces es todo contra lógica y naturaleza, hay un orden perfectamente establecido, el cual se debe seguir con rectitud y responsabilidad. Iglesia del Señor, antes del número 2, ¿cuál va? El 1. Por tanto, atender al 2 sin previamente haber atendido al 1 es un desorden que solo nos llevará a anticipar los momentos, los principios de Dios para con nosotros, y nos equivocaremos. Y si mi Jesús supo saber esperar el principio que Dios demandaba, ¿cómo nosotros no vamos a hacer como Él y limitarnos a que Dios dé la orden para actuar? Nuestra vida tiene que estar siempre llenas de principios para que haya finales. Amén. Amén. Y en segundo lugar, porque es la primera palabra, escucha bien esto, porque cuando he leído esto la primera palabra, cuando dice principio, es la primera palabra que Dios utilizó en su mente eterna para revelar la Escritura. ¿Cómo leemos la primera página y la primera palabra de las Escrituras que encontramos? ¿En qué? En el principio. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. La palabra principio en griego viene a significar iniciación, orden de tiempo. En el hebreo la palabra principio es la palabra reshit, que viene a significar cabeza, comienzo, etc. Muchísimo más profundo que esto, por supuesto, mis hermanos. Parece ser que Marcos hace alusión a la importancia que tiene este principio en su evangelio con el misterio de Jesucristo, con la importancia que tiene el reshit, el bereshit del principio del Génesis.
Y de la misma manera que la creación tuvo un principio, el cual fue sublimemente importante, Marcos parece ser que lo conecta con ese principio diciendo, este fue un principio, pero este es otro igual de importante. En el principio Dios crea los cielos y la tierra, pero todo estaba diseñado para que hubiera un principio de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, en el cual en su reshit comenzara ese ministerio. El principio. Principio. De la misma manera que Juan también nos conecta con el principio. Juan nos conecta con el principio, con su evangelio, a modo de esencialidad de la naturaleza del Mesías. Y que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos conecta directamente con la esencialidad. ¿Qué es el verbo? Estaba con Dios. ¿Y qué esencialidad? El verbo de Dios. Pues de la misma manera que Juan te conecta en esencia con el principio, Marcos parece ser que nos conecta en esencia con el principio de su labor. Y aunque en esta esfera terrenal tuvo un momento en el tiempo el cual todo comienza, en el reshit, este principio celestial, el Evangelio siempre ha estado en el corazón de Dios. ¿Todo bien, mis hermanos? Es que se distrae la gente. No, pero es que la gente os mira a vosotros. Bien, gloria a Dios. Lo importante es que atendamos la palabra. Digo que si Juan nos conecta directamente en el principio, en su esencialidad, Marcos nos conecta directamente en el principio de su ministerio y de su labor. Porque este principio no comienza en su esfera terrenal, sí que hay un momento determinado en el tiempo que comienza en esta esfera terrenal, pero en el principio celestial ya comenzó esa labor en el corazón de Dios. Porque el ministerio de Jesús no se le ocurrió a Dios mientras que Él estaba en la tierra, sino que en la eternidad, desde la eternidad, ese principio no solo de esencialidad del Mesías, sino de labor del Mesías, ese principio del Evangelio ya estaba en el corazón del Padre. Principio. ¿Entendéis esto? Déjenme leerles un texto el cual define lo que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora fíjense estas dos esferas de principio, tanto en lo terrenal como en lo celestial. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Un principio en el corazón del Padre, el cual bajó a la esfera terrenal, que tuvo otro principio en la esfera física que conocemos. Principio, reshit. Con tanta importancia como la creación misma. Por tanto, este principio, viéndose en sus dos esferas, es como toma su total importancia. Y eso es precisamente lo que Marcos quiso hacer en su Evangelio. Mostrarnos el principio y con solo la primera palabra, dejarnos boquiabiertos con la hermosura del Evangelio de Marcos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Me seguís hasta aquí? Amén. Dice, principio ¿de qué? Del Evangelio. Gracias a Dios, ya hace algún tiempo que el Señor nos concedió el poder atender. No pasa nada. Nos pararemos las veces que sean necesarias. Amén. ¿Seguimos? Como digo, ya hace un tiempo estuvimos atendiendo el mensaje, lo que es el Evangelio, aquí en la congregación, por un largo periodo de tiempo, y la verdad es que fuimos grandemente bendecidos por el Señor y por su misericordia y no por nuestras capacidades. Pero aún así,
vamos a hablar algunas palabras del Evangelio para poder refrescarnos la memoria ya que está aquí en el capítulo 1 de Marcos. Evangelio viene a significar mensaje o buena noticia. ¿Os acordáis? ¿Cuál es dicha noticia? Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 2 al 4. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, escuchad, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la noticia, esta es la buena nueva, que Cristo vino a morir por ti y por mí, que murió y resucitó acorde y conforme a las Escrituras previamente profetizadas y escritas. Eso es el Evangelio. Pero no es una noticia cualquiera, es una noticia con mayúsculas. ¿Por qué? Porque esta noticia encierra la salvación y redención, expiación y posible resurrección de todos los seres humanos y pecados que hay en la tierra. ¿Mediante quién? Mediante Cristo, que fue aquel que expresó la noticia. Notemos que especifica la procedencia de dicha noticia. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, hay una procedencia de esta noticia. ¿De quién es este Evangelio? De Jesucristo. Por tanto, es en Jesucristo donde este Evangelio, esta noticia, toma fuerza y sentido. Él es el quien se encargó de expresar dicha noticia y de que esta noticia fuera esparcida por sus discípulos y se segregara por toda la tierra al día de hoy, que es raro que haya un rincón de la tierra en que no se conozca del Evangelio. Tergiversado, recto, maquillado, pero se conoce. Y fueron dos formas de transmisión. En primera instancia, la noticia hablada. El Señor Jesús hablaba de su Evangelio de una manera espléndida. Predicaba, enseñaba, exhortaba por los caminos, por los campos, juntamente con fariseos, justamente con el templo, por las calles, por cualquier sitio dentro de las sinagogas, con santos y con pecadores, enseñaba la noticia del Evangelio como nadie. Y todo el mundo lo escuchaba y se quedaban maravillados. Hay una escena que parece cómica, que mandan a dos a apresarlo, y cuando van a apresarlos el Señor les habla. Estos le escuchan y dicen, es que no hay quien lo aguante como habla. ¿Quién es este que habla así? Y los vuelve locos porque la palabra del Señor, la palabra hablando la palabra, ¿te puedes imaginar? Pero no solo con la noticia hablada, sino también con la noticia en su propia persona y existencia. Porque Jesucristo es el Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Por tanto, su propia vida en acción expresaba de la misma manera que su boca hablaba el Evangelio en acción en la propia vida de Jesucristo. Ver a Jesucristo era ver el Evangelio hablado. Cada vez que sanaba, cada vez que caminaba, cada vez que perdonaba, cada vez que ayudaba, cada vez que predicaba, cada vez que extendía su mano al caído, cuando resucitaba a un muerto, cuando tocaba a un leproso, cuando le daban de latigazos, cuando le daban de golpes, cuando le ponían la corona de espinas, cuando lo crucificaron, envuelto de sangre, su cuerpo, su vida gritaba, yo soy el Evangelio. Porque ni lleno de sangre y heridas pudieron quitarle la voz a mi Cristo. Amén. Tal fue así que sin palabras aquel que tenía al lado tuvo que decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. El Evangelio es Cristo. No se te ocurra predicar otra cosa. No quieras mostrar, casa de David, algo que no sea el Evangelio de Jesucristo. Aquí solo tenemos un propósito, que la gente se salve creyendo en ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Atenderemos ahora en este punto que sigue
la última parte del verso. En la primera parte hemos leído principio del Evangelio. Y en la segunda parte dice de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. De buenas a primeras, parece que simplemente es una frase que encierra, y algunos incluso lo defienden este argumento, el título del Evangelio de Marcos. O sea, es como si dijera, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Una raya como el encabezamiento del tema, y todos los demás capítulos que le siguen son el contenido del Evangelio de Marcos, pero este versículo 1 es el título de dicho Evangelio. O sea, como principio del Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es como si fuera el título del Evangelio. Y aunque bien pudiera ser pues un encabezado o un título, no deja de tener parte en el contenido de la historia. Y si no es un título del Evangelio de Dios, también pudiera ser un calificativo, algunos dicen un simple calificativo de distinción. O sea, fulanito de tal, con nombre tal, con ministerio tal, que ejerce tal función. Como que pasara de largo, pero no es ni un título como para dejarlo ahí simplemente un encabezado, ni la definición de un personaje con su funcionalidad, sino esta simple frase, este simple versículo encierra una riqueza de miles de enseñanzas que ni siquiera nosotros tenemos, o sea, ninguno de nosotros tenemos capacidad de acercarnos a la riqueza de este simple verso. Como ya dijimos en su momento, Pedro fue la fuente de Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos fue escrito, y para escribir un Evangelio y para que fuera canónico tenías que ser contemporáneo, coetáneo, o sea, estar allí en la misma época, y que tu fuente sea directa, o ser un apóstol o un discípulo directo de dichos apóstoles, para que tu información a la hora de escribir pueda ser pasada por fidedigna. Y demostremos que la historia nos muestra que Marcos, su fuente principal fue la de Pedro. A tal grado que la fuente de Pedro fue tan inmensamente grande en Marcos, y su afinidad fue tan grande, el cual Pedro lo llama hasta hijo suyo, un apego tan grande que mucha gente dijo que el Evangelio de Marcos es en realidad el Evangelio de Pedro y Marcos simplemente escribía. Pero en realidad mi opinión y la opinión de muchos no es así, sino que Marcos tomó la fuente de Pedro, inspirado por el Señor, tomó la información de Pedro, que mejor que Pedro, que estuvo siempre con el Señor Jesús. Pero fíjense esto. Jesucristo, Hijo de Dios. Y Pedro fue la fuente principal del Evangelio de Marcos, o sea, de Marcos. Y fue Pedro quien, por revelación profética, en un momento determinado en el ministerio de Jesús, en Mateo capítulo 16, verso 16, para ser concretos, cuando le preguntaron, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, que no sé qué. Otros dice, ¿y vosotros quién decís? Y salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo orienta y le dice, quiero que, Pedro, que sepas que esto no hay hombre en la tierra en el cual te lo haya revelado o enseñado, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Por tanto, Pedro fue una de las personas privilegiadas que profecía directa en conexión con el Padre recibió la revelación impresionante de aquella persona que tenía delante. No era un profeta cualquiera, no era un hombre cualquiera, no era una persona sabia o inteligente o buena, era el Verbo de Dios, el cual a Pedro se le manifiesta y le revela desde el cielo como Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, si Pedro, eso fue uno de los mayores impactos que tuvo, porque recibir ese nivel de profecía, y a la vez Pedro era la fuente de Marcos, ¿no sería quizá que a la respuesta de la primera pregunta de Marcos a la hora de decirle, Pedro,
¿qué aprendiste del Señor? Lo primero que Pedro se le ocurriría sería decir, mira, resulta que estábamos una noche por el campo y todo el mundo le preguntaba quién dice la gente que soy. Y a mí, increíblemente, entré en un nivel profético y el Padre me dijo que aquel personaje que tenía delante era el Cristo, el Hijo de Dios. Y quizá esta información, que digo quizá porque no lo puedo demostrar, simplemente dejo rienda suelta a lo que podría ser, quizá esta información de Pedro hacia Marcos lo inspiró a escribir su evangelio con la primera información de Pedro y dijo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero quizá fuese así. Si nos fijamos bien, en esta frase encontramos 3 aspectos que debemos entender. En esta, la mitad de la frase. 3 aspectos. En primera instancia, ¿qué llevamos? En primera instancia, Jesús. En primera instancia, Jesús. Su nombre. Y después 2 títulos. Cristo y Hijo de Dios. Por tanto, no podemos pasar por alto cuando el evangelista está dando el nombre del Señor y está dando 2 títulos que hacen alusión a su persona tan inmensamente grandes, y pasarlos del alto como un título, como si fuera principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, venga, vamos a continuar, no, sino que uno se tiene que detener a ver lo que el Señor quería hablar en este mismo versículo. En primera instancia, seguimos un poco más y si veo que se alarga lo paramos, ¿vale? En primera instancia, Jesús. Jesús. ¿Por qué lo separo? Porque Jesucristo es una palabra que va unida, pero es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Jesús. En Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Conocéis la historia? María está en su casa, viene un ángel y le revela lo que va a pasar. Vas a dar a luz a un niño y este niño le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Como bien sabemos, Jesús no es el nombre que le puso María, ni María se llamaba María, era Miriam. Jesús no es el nombre que le dijo el ángel que pusiera. Porque tenemos que entender que el ángel no se apareció a unos españoles de Zaragoza, o de Cantabria, o de Barcelona, o de Alicante, hablándoles en castellano. Lo digo en serio porque a veces no lo creemos que es así. Y no fue así. Les apareció a unos judíos en Belén de Judea, hablándoles en su idioma, el hebreo. Jesús es la derivación del griego Yesous, y del latín Jesús. Estos nombres, aunque en otros idiomas y en otros contextos, en el idioma que tienen, pues tienen cierto significado distintivo, no tienen ningún tipo de revelación y nivel profético que valga. Porque él no se llamaba ni Jesús ni se llamaba Jesús. Su nombre es Yeshua. Yeshua. Ese es el nombre con significado profético. Ese es el nombre que Dios le dijo al ángel que le dijera a María que le pusiera. No Jesús, no Jesús, Yeshua. Y este nombre va ligado proféticamente a una revelación. ¿Y qué significa Yeshua? Lo que otro no tenía nada que ver. Dios es salvación, de Él viene la salvación. Eso es Yeshua. Un paréntesis aquí. Yo no veo, para aclaración, yo no veo en absoluto ningún problema. Al contrario, veo una gran bendición en el cual toda la humanidad ha podido tener el contenido de la revelación divina en un idioma que puede leer. Eso es algo del Señor, no de los hombres. Para que todo el mundo tenga su Biblia en casa y pueda leer. Por tanto, no hay ningún problema en que leamos y digamos Jesús. Yo, por ejemplo, ya me conocéis durante bastante tiempo, yo no tengo la manía de decir Yeshua, yo me dirijo a Él como Jesús. Y no tengo ningún problema.
Pero lo que me llama la atención es que cuando pronuncia su nombre, el cual es el de verdad su nombre, Yeshua, hay gente que se ruboriza, se pone nerviosa y ya se cree que no sé lo que se cree. Cuando estás hablando del nombre de nuestro Santo Maestro, que es su nombre, que Él no se llama Jesús, que se llama Yeshua. Por tanto, nosotros, aunque digamos Jesús y no veo ningún mal, yo así lo hago, porque es la manera, la costumbre que tengo de llamar a mi Señor, no tengo ningún tipo de conflicto en entender de que este nombre no es ese, sino Yeshua. Entendámoslo todos nosotros también. ¿Seguimos un poco más? ¿Un punto más? Un punto más. 10 minutos más, ¿vale? Primero Jesús, Yeshua, y después Cristo. La palabra Cristo viene de su origen hebreo, Mesías, y viene a significar, a un modo muy sencillo para explicarlos, ungido. Cristo ungido. Aunque este tema me gustaría, cuando sea mayor, cuando tenga capacidad, poder traerlo a la congregación como toca, el cual no me veo con capacidad de entender los misterios de mi Señor Jesús en el día de hoy. Los araño por encima y ya me asusto. Sí que podríamos hablar algunas cosas por encima. ¿Os parece bien? Como hemos dicho, Cristo, Mesías, es en hebreo Cristo, en su raíz etimológica viene a significar ungido. El hecho de ser Mesías, o sea, ser ungido, tenía que ver iba ligado estrechamente con estar apartado para una misión específica y una labor de responsabilidad. ¿Habéis escuchado? Lo vuelvo a repetir. Ser ungido del Señor, ser el Mesías del Señor, tenía que ver con una labor de santificación, de apartarte para un requisito específico, para una labor específica y una labor de responsabilidad. Esto lo podemos ver claramente en la consagración tanto del tabernáculo como de los propios hombres que ministraban dentro del tabernáculo, y lo podemos leer, por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, versos del 9 al 15. Y dice así, lo leo yo, ¿vale? Dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mi sacerdote, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para sus generaciones. ¿Notan la tendencia? Ungirás, santificarás. Ungirás, santificarás. Ungirás, santificarás. Porque el concepto ungido y ungir tiene que ver con que te unjo, ¿para qué? Para apartarte para una labor específica, apartada de las demás labores que tienes en tu vida. ¿Qué significa santificar? Santo, kadosh. ¿Qué viene a significar? Apartado. Santificar, santo, no solo tiene que ver con bueno, santo igual a bueno, no. Alguien santo es alguien apartado de lo malo. Amén. ¿Entendéis? Gloria a Dios. Pues por tanto, el concepto Mesías, el concepto ungido, tiene que ver con labores específicas en un contexto de plena santificación. Como podemos ver, el Mesías no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, lo acabamos de ver, sino que tiene su fondo profético y revelación en la ley, en los salmos y en los profetas.
Una manera simple de entenderlo es que ninguno de sus discípulos, ni apóstoles, ni Pablo, ni el propio Jesús, enseñaba con algo como conocemos el Nuevo Testamento. No por nada, simplemente por lo que no tenían. Nosotros que lo tenemos entendemos que el Nuevo Testamento es la palabra inspirada por Dios. Nosotros creemos que los 66 libros de la Escritura son la palabra del Señor. Pero en aquel entonces no tenían ese contenido bíblico. Tenían la ley, tenían los salmos y tenían los profetas. Y el propio Pablo, los propios discípulos, los apóstoles, el propio Cristo enseñaba la mesianidad, lo que significaba y su vigencia por medio de ¿qué? Por medio de la ley y por medio de los profetas. Por tanto, el concepto Mesías no es algo que surge y brota en un tiempo determinado en el Nuevo Testamento, desvinculado total del principio y origen de su pueblo. Podemos leer textos, por ejemplo, Lucas 24, 44, 45. Lo cito y lo digo para que quede registrado y lo podáis leer en vuestras casas. Lo que se pretende es que esto sea un inicio para que en vuestras casas se vaya desarrollando el estudio de las Escrituras. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley, todo lo que está escrito, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús les estaba hablando de que de lo que hablan de mí, ¿dónde está? Yo que soy el Mesías, ¿dónde se habla de mí? En la ley, en los profetas y en los salmos. No lo dice ningún teólogo, no lo dice ningún sabio de Israel, no lo dice ningún rabino, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Porque la Escritura no es un libro de texto de matemáticas o de ciencia. Esto sin el Espíritu no tiene vida, no se puede entender, ni comprender, ni asimilar. Te quedas con una letra que te va a aplastar. Esto que es espiritual solo se puede acomodar a lo espiritual. Pero hay más versos. Leamos algunos más. ¿Os apetece? Juan capítulo 1 verso 43 al 45 dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. O sea, cuando Felipe va a hablar con Natanael, va lleno de gozo diciéndole, Natanael, ¿te acuerdas lo que aprendimos de niños en la sinagoga? ¿Te acuerdas lo que nos hablaban del profeta? ¿Te acuerdas lo que nos hablaban del Mesías? Pues a este Mesías he descubierto. Ven que te enseño dónde está. En Juan capítulo 4 verso 25 dice, le dijo la mujer, una mujer incluso desvinculada de la esencia del pueblo de Israel, dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Era conocedora. Y aún no había Nuevo Testamento. Y por ejemplo, por tomar una porción directa del Antiguo Testamento, leemos, como no, Deuteronomio 18 verso 15, el cual dice, Moisés, en relación con Moisés, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. O sea que la revelación del Mesías prometido no es algo que surgiera de repente en el Nuevo Testamento como un misterio revelado futuro. No. Ese misterio ya estaba en las entrañas de la ley revelada por Dios en el Sinaí. Y Moisés alzó la voz y dijo, un profeta como yo os levantará Dios de en medio de vuestro pueblo. Por tanto, el concepto Mesías, aunque toma su máximo esplendor en el Nuevo Testamento, su revelación por medio de la revelación de nuestro Señor Jesús, tiene su fondo doctrinal y profético en la ley y los salmos y en los profetas. Déjenme plantearles algo, ¿vale? Y aprovecho esta situación para extraer enseñanzas puntuales que nos harán bien. Déjenme decirles algo. Si viajáramos al primer siglo, ahora, automáticamente nos vemos con turbantes, con túnicas, con barbas, con los pelos así largos y con esto lleno de piedras, salimos afuera, campos, imagínate.
Estamos en el primer siglo. Somos una comunidad, una congregación de gentiles que tienen la identidad del Mesías. ¿Serías capaz de predicar a uno de estos que dicen crucificadle, hablarle, que dijeron crucificadle, hablarle y demostrarle por las Escrituras que aquella persona que tú crees y estás dispuesta a morir por lo que crees es verdaderamente la persona que está revelada en las Escrituras? ¿Seríamos capaces de demostrar por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías? Si hiciéramos una encuesta por el mundo cristiano evangélico, por todos nosotros, pasando por nosotros primero y después hacia afuera, ¿tendríamos capacidad los cristianos de explicar quién es el Mesías al pueblo de Israel o a cualquiera por medio de la ley, de los profetas y de los salmos? Tómate 30 segundos y piénsatelo. La respuesta es casi todo el mundo no. No tenemos capacidad de cumplir la exigencia que la palabra nos demanda. Porque la palabra, tanto los discípulos, los apóstoles, el apóstol Pablo a los gentiles, el propio Cristo, nos exhortó e impulsó y alentó y nos aconsejó de que estudiáramos las Escrituras de día y de noche para averiguar lo que hablaban las Escrituras de este Mesías prometido, de este verbo de vida, de esta vida hecha carne, la cual es la salvación de nuestras almas, y en cambio no tenemos capacidad para demostrar su genuinidad. Bíblicamente me refiero. Y yo entiendo, mis hermanos, que hoy por hoy pues vamos comenzando, es un proceso, gloria a Dios, poco a poco. Pero es que hay muchos que llevamos mucho tiempo o llevan mucho tiempo y ni siquiera nos lo hemos planteado. La falta de atención a la profecía bíblica, la falta de atención a las órdenes de Cristo, de Pablo y los demás que grita escudriñad las Escrituras, está comenzando a pasar del descuido al despropósito. Esto tiene que despertar en nosotros, que sea un toque de atención, clon, y que nos sacuda, diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? El Mesías prometido está aquí y yo no lo sé ver. Creo en algo que no puedo demostrar por las Escrituras como lo hacía Pablo. No puedo pasar por la ley, por los profetas y los salmos y demostrar que Cristo es el Mesías. Quiero que esto despierte en nosotros una inquietud y un celo, para que a partir de hoy en adelante, cada día tengamos más responsabilidad de atender las Escrituras, no solo leyendo, sino en oración, para que la revelación de su ungido nos aparezca por doquier en cada letra de la ley que leamos. ¿Lo dejamos aquí? Llevamos 50 minutos. ¿Sí? Venga, va, pues un poco más. Por tanto, también debemos entender que el concepto Mesías no solo es una revelación exclusiva del Nuevo Testamento desvinculada del Antiguo, sino también tenemos que entender que no es algo exclusivo de los gentiles, independientemente del pueblo de Israel. O sea, el concepto Mesías no es algo que brotó solo en el corazón del gentil y nunca jamás ha tenido nada que ver ni brotado en el pueblo de Israel. El concepto Mesías no solo es algo de los gentiles, en absoluto, sino de todo su pueblo, y en primera instancia a ellos y segunda a nosotros. Es así a tal grado, esto lo quiero decir para modo de información, para que estemos bien ubicados respecto a las creencias mesiánicas del pueblo de Israel, muy por encima. Es así a tal grado que citaré uno de sus grandes sabios, para que veáis que el concepto Mesías, no Mesías calificando a Jesús como el Mesías, sino el concepto Mesías en sí,
la comprensión en la Escritura de un Mesías prometido que tiene que venir, aunque no lo identifiquen con la persona de Jesús. Amén. Voy a citar a uno de sus sabios, los cuales, uno de sus grandes sabios, conocido como Maimónides, también se le conoce como Rambam. Dice así, fijaos esta cita, escuchad, dice: esto es en un contexto de un judío que no cree en Jesús como el Mesías, para enseñarnos un principio de enseñanza a la Iglesia del Señor. Dice: cualquiera que no crea en esto, el concepto del Mesías, o que no espere con gran alboroto la llegada del Mesías, no solo está negando las profecías de todos nuestros profetas, sino que está negando a sí mismo la Torá completa. Por tanto, aunque nosotros los gentiles se nos ha sido revelado no por nuestros méritos, sino por la gracia de nuestro Dios, mediante el propio sacrificio de Cristo, se nos ha revelado este Mesías en la persona de Jesucristo. El concepto Mesías, esperar a un Mesías, no es algo exclusivo del gentil, sino que está en el corazón del pueblo de Israel desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. ¿Cuál es la desgracia y la pena? Que no lo han visto todavía. Oremos para que lo vean. Oremos para que su pueblo vea y el velo sea quitado y venga el Rey a reinar pronto. ¿Por qué se debe esto? En primera instancia, por su incredulidad. Jesús vino y no vino a hacer una pantomima. Él vino a mostrarse a su pueblo y a mostrarse tal cual era. Que yo soy este Mesías que prometió Dios por medio de Moisés en la ley. Aquí estoy, escuchar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía con un mensaje verdadero, pero al recibir negativa de su pueblo, dice, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice, entonces fue que dice, bueno, pues ahora os voy a hablar en otro idioma para que no lo entendáis, y empezó a hablar en parábolas para que no lo entendiesen, poniéndole un velo al pueblo de Israel delante, para que cuando hablara el Señor no entendiesen nada. Eso en primera instancia, por eso no lo ven. El velo puesto por Dios en su plan tiene que ver con la redención del mundo, o sea, su incredulidad que propició un velo puesto por Dios por juicio para ellos, pero dentro del plan profético del Señor para la redención del mundo, porque si Israel llega a ver, tú no llegas a ver. Si Israel hubiera visto, se hubiera implantado la era mesiánica hace 2000 años. Pero el plan era que no vean para que nosotros veamos y después, sujetándolo Dios todo bajo pecado, pudiera salvar a todos. Amén. Y ahora tengo que decir como Pablo, oh, cuán insondables son tus caminos, amén, inescrutables tus pensamientos, ¿quién te entenderá? Nadie te puede entender, Señor. Pero ese es el plan del Señor. Por tanto, su incredulidad del velo, y porque no son capaces de ver, por causa de su incredulidad y en consecuencia el velo, no son capaces de distinguir al Mesías sufriente en las Escrituras. Solo están esperando ¿a quién? Al Mesías reinante. Esto del Mesías sufriente y el Mesías reinante, como se conoce en la tradición de Israel, como Mesías ben David, Mesías hijo de David, y Mesías ben Yosef, Mesías hijo de José, o sea, el Mesías hijo de David en alusión al rey David, Mesías hijo de José en relación a José el hijo de Jacob, el que sufrió y padeció. Todos estos títulos que tienen que ver con la tradición del pueblo de Israel, todos estos dos títulos tienen que ver con las funciones y tareas que el Mesías prometido está en las Escrituras y tenemos que saber entresacar. Por tanto, estos dos títulos que el pueblo de Israel habla y muchísimas facciones más referente al Mesías, las cuales están en las Escrituras, tenemos que saber entresacar, y gracias al Señor nosotros por revelación divina, sin entresacarlas se nos ha sido revelado. Pero estas son las funciones del Señor, que vamos a un poquito a hablar respecto a esto y ver esta parte también que el pueblo de Israel no ha visto aún. El Mesías sufriente, el Mesías que tiene que padecer, saltándose a este Mesías y solo llegando al Mesías y esperando al Mesías que tiene que reinar por 1000 años aquí en la tierra.
Dice, por ejemplo, Isaías capítulo 61, verso 1-3. Os meto en contexto por si os he hecho perderos. El contexto es que estamos hablando de ahora de las calificaciones, funcionalidades del Mesías respecto a sus dos apariciones en la historia, bien como Cordero y bien como León. Dice, como Mesías ben David, Mesías ben Joseph. Dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Amén. Todas estas son funcionalidades del Mesías, aspectos del Mesías que tiene que cumplir tanto en su venida como Cordero sufriente, como en su venida como León rugiente. Amén. Estas no solo, sino muchísimas más, que no me he parado a detenerme aquí porque es un tema al margen de esto y solo lo quería resaltar como apéndice al tema principal. Este texto es para poner un ejemplo, como hemos dicho, y hay muchas más. Por ejemplo, funciones del Mesías: expiar los pecados del mundo, darnos salvación, rescatar lo que se perdió, traer paz y shalom a la humanidad, ser sacerdote, ser rey, elevarnos a la altura del varón perfecto por medio de su sacrificio y de su espíritu suministrado en nosotros para que nos elevemos para ser uno con Él y a la vez uno con el Padre. Tantas y tantas y tantas cosas que los méritos del Mesías conceden a todos aquellos que creen en Él. Amén. Y tiene muchas funciones y labores que ejercer, tanto cuando vino como tanto cuando vendrá. Amén. Porque aún no las ha cumplido todas. Ha venido como Cordero, pero lo tenemos que esperar como León. Amén. Y esperemos que venga pronto y en nuestros días. Amén. Y que nos podamos gozar con Él. Amén. Y vivir en esa época preciosa que esperamos con ilusión. Amén. Que sea ahora. Amén. Que sea ahora. Como hemos dicho, todas estas labores serán cumplidas en su totalidad en su venida. Esta vez como Cordero y después como León. No solo el Mesías es apto para serlo es apto por las funciones que ejerce en sus ministerios y labores, tanto en su primera venida como segunda, sino que también el concepto Mesías va ligado a unas exigencias proféticas que se debían cumplir. No va separado lo que es el Mesías prometido sin la exigencia mesiánica. Dios estableció en la profecía bíblica ciertas exigencias mesiánicas para que el Mesías que dijera yo soy calificara para serlo. Y esta verdad la tenemos oculta por las Escrituras y la tenemos que averiguar y saber. Pero por decir y nombrar algunas, por ejemplo, el Mesías no podía ser de Madrid, ni español. El Mesías no podía ser estadounidense, o africano, o chino. El Mesías tiene que ser del pueblo de Israel. No va la salvación del mundo desvinculada del pueblo que Dios escogió para salvar al mundo. Por tanto, si no es del pueblo de Israel, no califica para ser el Mesías. Otra cosa y otro dato, no es que solo sea del pueblo de Israel, sino concretamente de una tribu. Hay 12 tribus, ¿verdad? Pues no puede ser de cualquier tribu. Jesús de la tribu de Benjamín, no califica. Jesús de la tribu de Rubén, no califica. No califica. Tenía que ser Jesús de la tribu de Judá. Porque cuando Jacob en una revelación profética se eleva de una manera increíble, hace pasar a todos sus hijos uno tras otro y empieza a profetizarles, cuando llega Judá, le da la buena nueva y la buena noticia. Cachorro de león. No solo de Israel, de Judá, sino también descendiente de David. O sea, podía ser judío, pero descendiente de otro rey de Judá. No, de Israel, de la tribu de Judá, pero descendiente del linaje de David. O sea, uno de los hijos de David y así sucesivamente. Fue
el que generó y desembocó al Jesús que conocemos. Y no solo esto, sino que también lo ubica en un lugar topográfico del mapa. Tiene que ser de Belén de Judá. No podía ser Jesús el judío del linaje de David de la tierra de Samaria. O de la tierra de... No, tenía que ser el Jesús de Belén, de Judea. Creo que es en Miqueas, ¿puede ser? Tú, Belén Efrata. Todo está profetizado. Ya que estoy, ya termino esta porción que no encajaría para nada en lo otro, que son 5 minutos más, ¿vale? Yo quería parar. Habéis sido vosotros hoy, ¿eh? O yo quería parar, ¿eh? Habéis sido vosotros hoy. Bien. La palabra Mesías es un título el cual no es exclusivo de Jesús y lo podemos ver por las Escrituras. La palabra Mesías no es algo que solo tenga relación con Jesús, sino que es un título, y al ser un título otorgado por Dios, otras personas ostentaron dicho título. Porque no es un nombre específico que califica a una persona en exclusividad. Mesías es un título. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 24, verso 6 dice: y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mí, contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. ¿Nos suena? ¿De quién está hablando? Está hablando David en relación... ¿Quién es el ungido aquí en este contexto? Saúl. Este Saúl corrupto que llegó a la esquizofrenia, te quiero mucho David y después te tiro una lanza, este Saúl era el ungido del Señor, el Mesías del Señor. Ungido es Cristo, es Mesías, es lo mismo. Castellano, griego, hebreo, es lo mismo. Un rey, Saúl. Otro texto, 2 Samuel, capítulo 22, verso 25. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido. ¿Quién es ahora? A David, a su descendencia para siempre. Otro rey, ¿cómo no? El rey David, el ungido por excelencia. Otro rey, 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 44. El Señor Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Es una oración de Salomón, parándose a los méritos de su padre, pidiéndole que no deseche ¿a quién? A mí, que soy tu ungido, dice. Por tanto, tenemos reyes aquí, tenemos a Saúl, tenemos a David y tenemos a Salomón. Pero no solo esto, sino que también el concepto ungir y ser ungido tiene ligación con otros aspectos que no tienen que ver con rey. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16, dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Otro ungido. Pero dice: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vale, ahora ya no solo un rey es Mesías, sino un profeta. Vamos más allá. Levítico capítulo 4, verso 16 dice: y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Un rey, un profeta, ¿y ahora qué? Ahora un sacerdote. Pero ahora yo al menos he alucinado, pero es así. Isaías 45, verso 1. Eso es. Dice: así dice el Señor a su ungido. ¿Y ahora quién es el ungido? A Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Ciro, un rey gentil, el ungido del Señor. Por tanto, el concepto Mesías no es exclusividad de nuestro Señor Jesús, sino es un título de honor y privilegio y responsabilidad dado por Dios en diferentes escalas y niveles y tiempos. ¿Habéis entendido esto? Creo que queda completamente demostrado por las Escrituras sin ningún tipo de duda.
Respecto a todos estos oficios, tanto profeta como sacerdote, etcétera, etcétera, la ligadura más grande que tiene uno cuando habla de Mesías es lo mismo que si dijera rey. Porque si hay alguna ligadura, no es tanto con el profeta ni con el sacerdote, sino con el rey. Decir en el pueblo de Israel, en ese contexto, el Mesías, siempre automáticamente te venía la imagen del rey. Por eso hay un montón de textos que no los he apuntado, que está lleno de una conexión en un mismo verso y en un mismo contexto, que habla de quién, del rey Mesías. Por ejemplo, vamos a leer uno. ¿Alguien lo busca y me ayuda? Primera de Samuel, capítulo 2, verso 10. Buscadlo, por favor, que ya terminamos, ¿eh? ¿2:10? Sí. Creo que es Primera de Samuel, capítulo 2, verso 10. Primera, no segunda. Primera. Delante del Señor serán quebrantados tus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey, y exaltará el poder de su ungido. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado bien lo que ha dicho? Léelo otra vez. Alto y escuchar, por favor. Es igual, lo lee, ya lo tiene. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios. Sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de la misma persona y este texto es impresionante porque es una revelación profética de Ana, ya que en aquel tiempo aún no había monarquía. Y Ana profetiza y habla de un ungido que es rey, haciendo alusión al rey que vendrá presente y al rey futuro que vendrá, el Mesías. Amén. Por tanto, el contexto Mesías va ligado intrínsecamente con ser rey. Pero no es un título exclusivo del Mesías. Pero ahora bien, y terminamos. Aunque es un título que lo han ostentado muchos, ninguno sobre la faz de la tierra le llega a la suela de los zapatos, al cómo lo ostentó y al nivel que lo tenía y lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él no es un Mesías, Él es el Mesías. Él no es otro cualquiera superior o con más capacidad, es incomparable. Todos los demás quedan en un rango de polvo cuando se unen o se quieren comparar con el Mesías que vino y el Mesías que vendrá. Amén. Porque no hay nadie como mi Cristo. Amén. Nadie como Él llevó el título dado por su Padre. Ninguno como Jesús. Amén. Él llevó a la máxima excelencia lo que significa ser el ungido. Fue ungido por Él, fue ungido por el Padre y llevó ese ministerio mejor que lo ha llevado nadie nunca. Pongo nervioso y ya voy a chillar más. Cristo el Mesías por encima de todo. Pero hermanos, quiero haceros entender algo, que todas las cosas ubicadas en su lugar tienen su correspondiente valor. Amén. Miren, no solo cuando tomas una cosa elevada y la degradas pierde valor, sino cuando tomas una cosa pequeña y la aumentas también lo pierde, porque deja su propósito de existencia y de ser. Todo tiene que estar en su labor, en su lugar posicionado. Y que el título de Cristo no sea exclusivo de Cristo no le quita ni un solo gramo de su esencialidad de verbo de vida. ¿Entendéis esto? Pero entendamos la Escritura en su contexto, en su plano general y contexto inmediato, y tengamos una panorámica verdadera de lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén.